Y yo encuentro en la Biblia muchas cosas que nos hablan de que la voluntad de Dios no es aquello que está oculto, sino que es aquello que se nos ha revelado. Mirá lo que dice Mateo 6:10. Y vamos a leer dos pasajes donde se nos muestra a Jesús hablando de la voluntad de Dios. En el medio de la oración, cuando le dicen, Señor, enséñanos a orar, Jesús dice en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Luego lo vemos a Jesús en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 40, donde dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, cuando Jesús habla de la voluntad de Dios, ¿de qué es esta voluntad de Dios? Primero vemos que pide que se haga en la tierra lo que Dios estableció en el cielo. Y luego lo que vemos es que revela su propósito. ¿Cuál es el propósito? La voluntad del Padre es lo que nosotros buscamos y lo que nos lleva a propósito. Y podemos resumirlo en una frase que sería que la voluntad de Dios es que vivamos en la tierra lo que el cielo ya ha determinado. Nuestra búsqueda en qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para mí, es que vivamos en la tierra lo que Dios estableció en el cielo para nosotros. Nosotros estamos en la tierra y hablamos como peregrinos y como esto de que estamos de forma pasajera, pero lo que nosotros hagamos en este momento presente, en este momento en la tierra, determinará lo que pasará con nosotros en la eternidad. Así de relevante es lo que nosotros hacemos. Y la voluntad de Dios, cumplirla, es básicamente esto. Dios ya tiene para nosotros un plan, un propósito, y nuestra búsqueda debería de ser en la tierra, tratar de ser y realizar lo que Dios ya ha establecido en el cielo. Qué lindo es saber y pensar que en el cielo hay planes de Dios para nosotros. Que en el cielo hay un Dios que ha soñado con tu futuro. Hay un Dios que tiene sueños para tu familia. Hay un Dios que tiene sueños para tu futuro a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de estudio. Dios tiene planes en el cielo para vos. Y nuestro trabajo es en la tierra pedir que en la tierra se realice lo que en el cielo se ha establecido para nosotros. La pregunta es, ¿estamos viviendo vidas acorde a algo que puede haber sido pensado en el cielo? ¿Nuestra realidad está más ligado a lo que nos pasa en la tierra o a lo que Dios ha establecido en el cielo para nosotros? Y ahí es donde empezamos en esta búsqueda de la voluntad de Dios. El pasaje más conocido sobre qué es la voluntad de Dios lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Y nos describe cómo es la voluntad de Dios. Y esto es algo que si tenés 2 días en la iglesia, sabes que nos hablan de esta buena, agradable y perfecta. Ahora, la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta, no siempre se ve buena, agradable y perfecta a nuestra vista. En su momento, la voluntad de Dios para Jonás se vio expresada como ir a predicar a Nínive. Ahora te voy a resumir qué es lo que pasaba con los profetas que iban a Nínive. Cualquier profeta que fuera a Nínive y hablara de dioses que no fueran de ellos, lo que pasaba con ellos era tan sencillo como lo siguiente. Primero lo agarraban, una vez que lo agarraban al profeta hablando de un dios ajeno a ellos, lo que hacían era, lo desnudaban, básicamente lo rompían todo. Una vez que le pegaban, que lo tiraban, todo, lo colgaban en un árbol para que con las heridas que quedaran abiertas fueran los insectos y se lo comían. Y si quedaba vivo, lo que hacían es lo ataban a un animal y el animal recorría toda la ciudad arrastrándolo al profeta. Entonces, ¿qué tan agradable es la posibilidad de que eso te suceda? ¿Era la voluntad de Dios? Sí. ¿A nuestros ojos es bueno, es agradable o perfecto enfrentarnos a eso? No, la voluntad de Dios en su momento para Jesús se vio en estar colgado en una cruz. La voluntad de Dios, yo no entiendo qué tiene de perfecto, es que Pablo esté en la cárcel por simplemente compartir el Evangelio. Entonces, acá entramos en esto de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El tema es qué es lo que nosotros entendemos como bueno, qué es lo que entendemos como agradable y perfecta. Porque por otro momento vemos que la voluntad de Dios se ve expresada en una promesa de Él, le van a dar una tierra donde van a tener los recursos para lo que sean. Ahora,
Lo bueno, y esta frase quiero que nos quede guardada en nuestro corazón, lo bueno, agradable y perfecto no se mide con mi opinión, sino con la mente de Dios. Lo bueno, agradable y perfecto de la voluntad de Dios no se entiende con mi opinión de lo que es bueno, no es mi opinión de lo que es agradable, no es mi opinión de lo que es perfecto, sino con la mente de Dios. Nuevamente, nuestra búsqueda de la voluntad de Dios es entender lo que el cielo ha establecido para nosotros y con nuestra opinión, la voluntad de Dios no siempre se ve bueno como agradable y como perfecto, porque muchas veces Dios va a permitir escenarios en nuestra vida que son complejos, que no se ven buenos, que no se ven agradables, pero pueden ser el escenario para que Dios se revele y se muestre en nuestras vidas de una manera que antes no lo habíamos visto. Entonces, lo bueno, agradable y perfecto no es lo que yo entiendo como bueno. Y a veces que nos dicen, bueno, en esta búsqueda de la pareja, gracias a Dios, encontré a mi esposa siendo muy chico. Teníamos 15 años los dos cuando nos conocimos por primera vez y empezamos a hablarnos. Pero para los que se encuentran en la cacería, en la oración diaria, Señor, la ayuda idónea. Es como que dice, bueno, entonces estamos en esta búsqueda a veces de la voluntad de Dios, bueno, agradable y perfecto, y a veces buscamos lo bueno, agradable y perfecto, y decís, porque a veces que medimos que por mi opinión. Ahora, lo que Dios establece para nosotros no se basa en lo que yo opino que es bueno, ni en lo que yo opino que es agradable, ni en lo que yo opino que es perfecto, sino en lo que la mente de Dios tiene para nosotros establecido como bueno, agradable y perfecto. Estar en la voluntad de Dios se trata de disposición, no de resultados inmediatos. Porque lo bueno, agradable y perfecto no se ve de forma tan clara y tan sencilla como estoy con Dios, todo sale bien, todo sale bueno, todo sale agradable, todo sale perfecto. El tema entonces, ¿qué es? Cuando nosotros nos disponemos a vivir en lo que Dios quiere para nosotros, es que recién ahí empiezan a suceder cosas en nuestra vida y no necesariamente son resultados inmediatos, sino que es una disposición de mi corazón para yo poder ir hacia lo que la mente de Dios entiende para mí que es bueno, agradable y perfecto. Entonces se trata más de disposición que del resultado visible, porque a través de mi disposición es que luego veré esos resultados que luego entiendo que son buenos, agradables y perfectos. Ojalá pudiera decirte esto es tan sencillo como todo lo que vas a hacer en Dios va a ser bueno, agradable y perfecto para vos, pero no siempre se ve así. Jesús lo dijo de otra manera en Mateo 6:33, que dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Entonces la voluntad de Dios nuevamente está más ligada con ¿qué? Con la búsqueda de nosotros querer alcanzar lo que el cielo ha determinado para nosotros y luego sí viviremos a través de lo que Dios va a ir añadiendo en función de ¿qué? De cuán dispuesto estuve. La disposición a vivir cosas que son buenas a los ojos de Dios y no para mí es lo que va a determinar tus resultados del mañana. El resultado del presente está medido por lo que hemos vivido, el resultado del futuro por lo que nosotros podamos disponernos a vivir en Dios. Y en cuanto a esto de esta búsqueda de la voluntad de Dios, ¿qué es la casi verdad que tenemos? La casi verdad es que hemos creído que todo lo que viene de Dios necesariamente me agrada. Ahora, Jesús cuando se enfrenta a personas que dicen yo te quiero seguir, Dios le va a decir, Jesús mismo les dice, para seguirme tenés que dejar lo que te agrada. Tenés que dejar de seguir aquello que te resulta bueno. Y ahí es que empezamos a ver de que lo que Dios quiere hacer en nosotros es que se cumpla su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, pero lo que quiere modificar en nosotros es qué es lo que es bueno para mí, qué es lo que es agradable para mí y qué es lo que entiendo que es perfecto para mí. El problema de la voluntad de Dios es que muchas veces lo que para mí es bueno, para Dios no lo es, para lo que a mí me resulta agradable no lo es, y la disposición a vivir y a que se confronte lo que para mí es bueno y lo que en la mente de Dios es bueno, en la disposición que tenga es que voy a poder vivir en su voluntad. Ahora, la voluntad de Dios se revela en lo cotidiano, no en lo incansable. Los pensamientos de Dios son más altos, pero no inalcanzables. Los planes de Dios son más altos que los nuestros, pero no inalcanzables. Y la voluntad de Dios se nos revela que en lo cotidiano, ¿qué te quiero decir con esto? A veces en la búsqueda de lo que Dios quiere, nos volvemos en personas que no sabemos discernir porque buscamos algo extremadamente místico.
Entonces vemos a veces la voluntad de Dios como aquello que está oculto y necesita ser revelado. Y aquello que está lejano, aquello que no entiendo, aquello que no comprendo. Cuando en realidad Dios nos va revelando en lo cotidiano para que nosotros conozcamos qué es lo que Dios quiere para nosotros. El proceso que tenemos que hacer es que aquello que parece desconocido y no sé qué hacer se transforme en lo natural, que yo ya interpreto por lo que conozco de Dios qué es lo que me sirve y qué es lo que no. No busques y no esperes una voz del cielo si estás ignorando la verdad que ya conoces. Hay veces que esperamos esta nueva verdad que nos revele qué es lo que tengo que hacer cuando no hemos hecho nada con lo que Dios ya nos ha dicho que tenemos que hacer. Es decir, si Dios ya nos ha establecido cosas que tenemos que avanzar, que tenemos que seguir, no esperemos una nueva voz si no hemos hecho nada con lo que ya Dios nos ha dado. Y hay veces que es tan frustrante la búsqueda de qué es lo que Dios quiere hacer, porque buscamos saber qué es el próximo paso cuando no hemos hecho el que nos corresponde hoy. Si no hemos, ¿qué hemos hecho con la verdad que ya se nos es transmitida? Dios nos ha dicho, bueno, tenemos que tener un nuevo nivel de relación con Dios. Y seguimos con una vida devocional lamentable y ordinaria, y decimos, y Dios, revélame algo nuevo. Flaco, ya te dije, o sea, orá un poco más, no sé. ¿Por qué? Porque nuestra búsqueda no puede estar ligada conmigo mismo siempre, sino con aquello que Dios quiere. Y esa búsqueda a veces de frustrante, de cosas que no alcanzás. Yo con mi 1,60 m entiendo lo frustrante que es no poder alcanzar algo. O sea, cuando mi vieja me mandaba a hacer mandados, imagínate, si ahora soy chico, imagínate con 12 años, ¿no? Y me mandaba el súper, yo con una listita, aparte yo me cuelgo, entonces yo iba con la listita así, viste, una ternura, pobre. Y lo que me pasaba es que cuando mi vieja veía algo en el papel que estaba más allá de la segunda estantería, y aparte yo soy tímido, o sea, que no parezca, soy tímido, entonces me da vergüenza pedirle a alguien que me alcance cosas, entonces decía no había, porque no alcanzaba, porque me frustraba no poder alcanzar algo. Ahora, no puede ser frustrante esta experiencia con Dios de no alcanzar algo que Dios estableció para nosotros. Entonces, la búsqueda de esto, qué es lo que Dios quiere para mí, nunca puede ser vista como aquello que es lejano, sino que es simplemente hacer algo con la verdad que ya he recibido. Y en la medida que yo comprendo la verdad que ya he recibido, más fácil me va a ser saber qué es lo que tengo que hacer. Cuanto más hago lo que Dios ya me dijo que tenía que hacer, más fácil me va a ser saber resolver las diferentes problemáticas. ¿Por qué? Porque ya soy plenamente consciente y sé lo que Dios ha establecido para mí, para mi futuro, para mi familia. Ejemplo claro, Dios nos da una familia. Y si el qué hacer con algo implicaría renunciar a mi familia, ¿viene de Dios o no? No, porque hay una verdad que ya no se nos ha sido revelada de lo que tenemos que hacer, y si va en contra de eso, no tengo que pedirle a Dios que altere su orden, porque lo que ya conozco de Dios me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Dios te ha llamado a hacer algo, a ser alguien en Dios, a desarrollar cierto ministerio. ¿Y tendré que estudiar? No, te va a bajar la data sola. Obvio que tenés que estudiar. El Señor me llamó a ser médico, pero yo confío que... No, flaco, anotate. O sea, ¿por qué? Porque en la medida que yo conozco la verdad que Dios ha establecido para mi vida, hay preguntas que se responden solas. Pero a veces buscamos como aquello desconocido y vivimos de pequeñas porciones de información de Dios más que aquello que ya nos ha revelado. Lo que conoces hoy de Dios es suficiente para que sepas qué es lo que tenés que hacer. Hay cosas que se contradicen con nuestro llamado y nosotros tenemos que vivir en función de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, la voluntad de Dios se expresa en la decisión diaria de hacer lo que ya sé que tengo que hacer. ¿Qué es lo que dice el versículo anterior, Romanos 12:1? Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y luego el versículo 2 que dice, entonces podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces la experiencia de la voluntad de Dios no es mi próximo paso que tengo que dar, es cómo estoy caminando hoy. Entonces la santidad termina siendo que la experiencia de hacer la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3 lo resume de una forma hermosa. Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. La voluntad de Dios
es que sean santificados, punto, que se dispongan a caminar de una forma distinta. Porque la voluntad de Dios es un camino, no un destino. La voluntad de Dios es un camino que tomo, no un destino al cual tengo que alcanzar. ¿Y cómo lo vemos esto? Mirá lo que dice Colosenses 1, versículo 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el versículo 10 dice, ¿para qué? Para que anden como es digno del Señor. O sea, dice que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, porque eso va a determinar cómo van a andar, no a dónde vamos a llegar. Y a veces como que esta cuestión de llegada y el destino, a veces nos lleva a confundirnos. Efesios 5, versículos 15 al 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es? ¿Cómo andar? Entonces, esto nos deja claro que la voluntad de Dios tiene más que ver con cómo andamos que qué paso damos. No vivimos de pequeños pasos, vivimos de una forma en la cual caminamos, en cómo decidimos avanzar. La decisión diaria de ser llenos del conocimiento de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Nos habla de ser agradecidos, nos habla de cómo caminamos, porque entendemos de que todo viene de Dios y que nos usa a personas a las cuales también estoy agradecido. ¿Por qué? Me muestra cómo debo caminar. Anden en agradecimiento. Entonces, me encanta ver cómo el camino es más importante que el resultado. Hacia dónde voy es más importante que dónde estoy. Y quiero hacer con esto un ejemplo que nos va a servir para verlo de forma visual y gráfica. Necesito tres personas. Tres personas. Three people. Bien, gracias. Nico, Ruth y Vale. Bien. ¿Quién quiere ser Dios? Avancen acá porque si no Ruth me va a matar por la cámara. Bien. ¿Quién quiere ser Dios de los tres? ¿Nico es Dios? Ok. Está apestado Dios, aparentemente. Bien. Entonces, Vale, por ejemplo, Vale es una persona que creció en la iglesia. Es decir, Vale tiene 23 años en esta iglesia. Entonces, hay cosas en Vale, de lo que hace, de donde está hoy, que es producto de su historia, en gran medida, como todos nosotros. Entonces, pónganse las dos un poco, vaya bien contra la pared un segundito. Entonces, vamos a suponer que Nico es Dios, pero no Dios en su esencia, sino que simplemente aquellas cosas que entendemos que están bien en Dios. ¿Bien? O sea, Nico es caminar en la voluntad de Dios. Es como aquello que está bien, hablamos correctamente, nos despertamos con una sonrisa, agradecidos a Dios. Nico tiene una vida devocional tremenda, se levanta, entra a trabajar a las 9 y dice, no, yo me levanto a las 4 para orar. ¿Sí? Ahí va. Bien, esto representa a Nico. Ahora, Vale y Ruth van a ser dos personas distintas. No, quédate mirando para adelante, perdón, Nico. Okay. Instrucciones más claras, perdón, mala mía. Pero Vale, vení. Vale creció en la iglesia. Vale está sirviendo con diferentes cosas. Entonces, vení más cerca, ponete más cerquita de Nico, acá. Pero Vale, con su propia historia, la lleva a que quizás ella no creció en un hogar donde se gritaban, donde habían malas palabras, donde había un bardo constante. Vale, por su propia historia, creció en la iglesia, sabe que tiene que servir, lo adopta como rutina. Entonces, sus acciones están cerca de esto que entendemos que es correcto. Ahora, vení, Ruti, hasta ahí. Ruti, de la nada, ahora es una persona que tiene pocos días en la fe, pero todo lo contrario, supongamos. Entonces, Ruth, ponele que se convirtió hace 2 días, no tiene ni idea de quién es Dios, pero más o menos hay algo que le gustó, lo que sea, pero tiene una historia por ahí, y Ruth está todo el tiempo diciendo cualquier disparate, todo. ¿Por qué? Porque su historia la lleva y lo ha construido a cómo es ella hoy.
Ahora, supongamos que Vale, a pesar de que tiene todas estas actitudes, tiene un corazón que no está mirando hacia lo que es correcto. Y supongamos que Ruti, por el contrario, a pesar de que tiene todas estas acciones que son incorrectas, sí está mirando hacia lo que es correcto. ¿Cuál de los dos está en santidad? ¿La que tiene mejores resultados o la que no? Es acá. Entonces, el resultado de Vale, de momento puede ser mejor, pero ¿hacia dónde está caminando? Hacia afuera, caminando. Y Ruti tiene quizás peores resultados, pero está caminando en dirección. Y se expresa la voluntad de Dios de esta manera, no en el resultado presente, sino hacia dónde estoy mirando y hacia dónde estoy yendo. Muchas gracias, Nico. Eso es un gran Dios. Apláudanlos. Porque... Bien, Nico, ¿eh? La actuación de Nico fue excelsa. Pero así se ve de forma práctica cómo el camino es más importante que el resultado. Si nosotros midiéramos por resultados, la voluntad de Dios se vería expresada en cómo vivimos en función de lo que hoy estoy haciendo. Pero lo que estoy haciendo no significa certeramente de que estoy cerca, porque lo relevante no es dónde estoy, es hacia dónde estoy yendo. Y cuando expresamos la voluntad de Dios como estar en el lugar correcto, es reducir a que muchas veces no estamos en el lugar correcto porque hemos hecho las cosas bien, sino que simplemente hemos caído en un mejor lugar. Lo importante hoy es que nosotros veamos que si la voluntad de Dios tiene que ver hacia dónde estoy caminando, hacia dónde estoy yendo, cuáles son mis decisiones diarias. Lo importante es ir avanzando, no estar en un lugar mejor, porque muchas veces no responde nuestro lugar del hoy a mis sabias decisiones, sino que simplemente quizás he tenido una mejor historia o más años en la iglesia. Entonces, la voluntad de Dios es esto mismo, un camino, no un destino. Hacia dónde estoy yendo es más importante que donde hoy estoy. Por esto es tan relevante la cuestión de la búsqueda constante de saber si estoy o no. ¿Por qué? Porque hay un gran opuesto de hacer la voluntad de Dios y es hacer lo que yo quiero, lo que yo decido controlar. ¿Cuántos controladores hay acá? Que les gusta controlar lo que les pasa, más o menos, todo. Bien, ahí va. Entre chapitos nos entendemos. Sí. El Señor tiene control. Ahora, ¿qué es la cuestión de esto? El control da seguridad, la voluntad de Dios da propósito. El control nos da seguridad, la voluntad de Dios nos da propósito. Ahora, ¿qué es lo que hoy nosotros estamos buscando? ¿Control, seguridad o estamos buscando propósito, aunque el propósito nos lleva hacia aquello que es desconocido y aquello que es incómodo? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no según lo que yo entiendo, sino lo que en la mente de Dios es perfecto, bueno y agradable. La búsqueda de la voluntad de Dios es constantemente enfrentarnos a que tenemos que dejar de ir hacia lo que nos da seguridad para que Dios sea nuestra seguridad. Hay un momento que en el libro de Hechos, Pablo se encuentra en un barco y todo apunta que van a morir todos. Y Dios le dice a Pablo, ustedes van a sobrevivir, pero el barco no. Y hay veces que nosotros decimos, pero si voy a sobrevivir necesito el barco. El tema es que Dios lo que quería tratar y lo que quiere tratar en nosotros es que lo que nos da seguridad es una persona, no lo que a mí me da control y sensación de seguridad. Y a veces el querer tener el control da con esto esta sensación de seguridad de que yo estoy guiando lo que a mí me está pasando y que nada va a venir de repente y va a mover mi estantería. Ahora, la búsqueda de la voluntad de Dios es desafiarse a uno mismo, a enfrentarse a procesos y situaciones que a nuestra vista no son agradables, a nuestra vista no son buenos, no parecen perfectos, pero hay una mente, un Dios en el cielo que sí ha establecido cosas buenas, agradables y perfectas para nosotros que no tienen que ver con aquello que quiero, sino con aquello que Dios quiere. La garantía de cumplimiento está en perseverar en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si tanto nos gustan los resultados, no tenemos que ir hacia aquello que parece seguro, sino que aquello que parece la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no siempre se va a ver como aquel barco seguro, sino que muchas veces vas a sobrevivir, pero todo lo que te da seguridad, todo lo que te da la sensación de control, tiene que desaparecer. Y vas a vivir, pero el barco se tiene que hundir. Y hay barcos en nuestra vida que se tienen que hundir. ¿Para qué? Para que entendamos de que lo relevante no es la falsa sensación de seguridad, sino saber que vivimos en propósito.
de que nuestros pasos tienen sentido, que nuestros pasos sirven para algo más que simplemente sentirme bien un rato. Pero eso lo determina hacia dónde estoy yendo, no dónde estoy. No de qué me valgo de la construcción de mi historia. Primera de Juan 2:17 dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces acá hay un contraste. Es que en función de qué voluntad nosotros decidimos tomar, es como también nuestros resultados del futuro van a ser. Pero hay veces que nos volvemos tan obstinados con lo que queremos alcanzar. Hay un detalle de Apocalipsis, de las pocas veces que lo voy a mencionar, los que se encuentran entre el capítulo 3 y el 22, es como medio complejo y a veces quizás no es el mejor espacio pero un día haremos algo, un estudio de esto. Pero hay un detalle que es interesante, que dice que cuando llega el momento del fin, donde todos van a ser destruidos, dice que los ricos no están tristes porque se van al infierno, están tristes porque están perdiendo su plata. Y esto es simbólico, no necesariamente estamos hablando de plata, puedes decir, no tengo un sope, no entro, no. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que lo que les va a frustrar no es que su futuro está en la perdición, lo que les va a frustrar es que siguen perdiendo el control. Y cuando más aferrados estamos a lo que yo quiero y a lo que yo deseo y diferentes cosas, más nos alejamos a lo que Dios quiere para nosotros. Cuando dice bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. El detalle es que verán a Dios no nos está hablando de aquel día final, sino que nos habla de que los que tienen un corazón dispuesto a seguir lo que Dios quiere, van a lograr ver a Dios en cada situación de su vida. La promesa de Dios, bienaventurados, Dios extiende su favor hacia aquellos que tienen un limpio corazón, porque en los momentos complicados lograrán ver a Dios. Lograrán ver que es bueno, lograrán ver que es agradable y perfecto, a pesar de que, según mi opinión, no lo es, pero lograrán ver a Dios. Pero para ver a Dios necesitamos perder seguridad. Y esto se resume, bueno, entonces, ¿qué es lo que debo buscar? Miqueas 6:8, este pasaje es genial, porque dice, Él te ha mostrado, oh mortal, o sea, nosotros, lo que es bueno. Dios ya te ha revelado lo que es bueno, Dios ya te ha revelado, ya te ha dicho qué es lo que quiere hacer contigo. Y si no decís, no sé qué forma, no, Dios te ha dicho, hay palabras, la Biblia dice que es lo que tenemos que hacer, ir a ser discípulos, las formas no importan, de qué forma, de qué manera, pero tenemos llamado, tenemos propósito, Dios te ha establecido. Dice, Dios ya te ha dicho qué es lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Y esto es lo que nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Caminar, andar hacia donde vas, no donde estás. Hebreos 10:36. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él les ha prometido. Ahora, hablamos que la voluntad de Dios es disposición, es disponerse a procesos complicados, disponerse a cosas que no parecen buenas para nosotros, disponerse a aquello que tengo que renunciar. Pero no dice que recibimos promesas de Dios automáticamente como si nada, sino que dice después de haber cumplido la voluntad de Dios. Y acá es lo que es interesante. Las promesas de Dios no son el fin para nuestra vida, son el medio para revelarse y el medio para que los conozcamos más y más y tengamos propósito. Pero ¿qué dice? Después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Nos ha prometido, sí, vida eterna, nos ha prometido aquello que vendrá, pero hay promesas para nuestra vida. Hebreos 10:36 es la antesala a lo que luego habla en Hebreos 11, de que empieza a hablar de que por la fe lograron esto, por la fe alcanzaron esto, por la fe lograron lo otro, por la fe conquistaron una tierra, por la fe rodearon un lugar y se cayó, por la fe se extendieron, por la fe recibieron la promesa, por la fe una mujer que era estéril tuvo un hijo, por la fe, por la fe, por la fe. ¿Pero qué? Después de haber cumplido la disposición a hacer la voluntad de Dios. Todo se resume en humillarnos delante de Él y Él cumplirá todas sus promesas. Entonces, quizás la voluntad de Dios no tiene que dejar de ser aquello inalcanzable, aquello que no veo, sino que se tiene que empezar a expresar en qué es lo que estoy haciendo hoy con la verdad que ya Dios me ha dado.
Todos tenemos verdades que Dios nos ha transmitido, en mayor o menor medida, otros quizás algunas cosas más claras de las formas, pero todos tenemos propósito, a todos Dios nos ha establecido y todos tenemos cosas que el cielo ha establecido para nosotros y para nuestra familia. Ahora, la disposición es a humillarnos delante de Él, cumplir su voluntad. Y dice, y recibirán lo que les ha prometido. Recibiremos lo que nos ha prometido porque depende de Dios y Dios cumple, sus promesas son en sí y en amén, pero cumplir la voluntad de Dios está en nuestra disposición de humillarnos delante de Él, disponernos hacia su dirección y dejar de querer tener nosotros el control, porque el control da seguridad, pero su voluntad nos da propósito y el propósito nos lleva a la eternidad, el propósito nos lleva a cosas más grandes que nosotros mismos y su propósito nos lleva a sueños más altos y más grandes de aún de lo que hemos imaginado. Si podemos lograr cosas solos, imagínense lo que podemos lograr con Dios, con su favor. Bienaventurados, es decir, Dios extiende su favor a aquellos que tienen un corazón dispuesto porque van a ver a Dios y veremos a Dios. Hola, ¿cómo estás? Somos los pastores Fer y Bir Madrazo y estamos muy contentos de que nos escuches. Si te gustó este mensaje y querés seguir escuchándolos, te invitamos a que le des me gusta y que también te suscribas para recibir cada uno de ellos.